Un cristiano se conoce por la oración, por el servicio y el ingrediente de hoy es, un cristiano se conoce por el evangelismo. Un cristiano que no evangelice, un cristiano que no comparta su fe, es un cristiano seco, es un cristiano cuya semilla no está dando fruto en esa área. De antemano, desde ya, le anuncio, es un deber, es una responsabilidad, es una tarea, es un llamado, es una orden de parte del Señor evangelizar. Pero para entrar en eso, quiero hacerle, creo que dos preguntas. La primera es la siguiente. Por favor, piense, recuerde, ¿quién le compartió a usted del evangelio, de las cosas del Señor? Piense en aquella persona, el primero, que le compartió a usted el Señor. De pronto fue un compañero de trabajo, de pronto fue un compañero de estudio, un profesor, un novio que tuvo, su mamá, su abuelita, que lo llevaba a la iglesia allá en el pueblo. Piense por favor en esa primera persona. ¿Ya la tiene ahí en su mente? ¿Ya se acuerda de ella con nombre propio? ¿Con nombre propio? Muy bien, está muy bien. Levante la mano, por favor. ¿A quién es la primera persona que les predicó y les explicó y les regaló una Biblia, los invitó a la iglesia? Fue un pastor. ¿A quién de verdad, el primero que de verdad le dedicó tiempo a usted fue un pastor? Levante la mano. Uy, a muchos. Creo que el mismo pastor a todos. Pero mire que ustedes representan un bajo porcentaje. Levanten su mano, levanten su mano. No, perdón, escuchen, corrijo. Los que la primera persona que les predicó en su vida fue un pastor. Solo ellos, levanten su manito. Solo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas de los que estamos acá. La verdad yo creo que es un porcentaje no tan alto. Pero ahora levante la mano, ¿quién fue un familiar? Un compañero de trabajo. Un vecino. Bien. Lo que le quiero decir con esto es que a la gran mayoría nos compartió una persona común, un compañero, un par. Es decir, yo trabajo acá y mi compañero me ve llorar y me dice, oiga, ¿por qué está llorando? Tengo un problema tremendo. En serio, yo tuve un problema así. Empieza a predicarle, aló. A la gran mayoría de personas en el mundo, los que les comparten son personas normales. Conductores de taxi, profesoras, compañeros de colegio, compañeros de universidad, vecinos. Estoy siendo claro, ¿verdad? Ustedes muy privilegiados que un pastor les predicó, porque no es tan fácil. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué caracterizaba a aquellas personas que les compartieron? Y ahí sí quiero escuchar a algunos. ¿Qué caracterizaba a aquellos que les insistieron, que les hablaron, que los invitaron? ¿Qué los caracterizaba? Perseverantes. Usted le prometía, ay, sí, yo voy. ¿A cuántos le han prometido? A mí me han prometido, yo voy, este domingo sí voy, fijo voy, pastor a la iglesia. Y aquí los estoy esperando. Perseverantes, muy bien, ¿qué más? Enamorados, apasionados. Usted no los veía diciendo cosas como, lea ese libro porque si no se va a ir al infierno, sino que uno les veía un gusto, uno les veía un convencimiento, uno les veía una habilidad y eso sabían de memoria y uno decía, ¿cierto que sí? Y eso en cierta forma nos atrajo. Uy, tremendo. Y empezábamos, eso es lógico, a seguir. Y cuando empezamos a dedicar más tiempo a todo esto, empezamos a parecernos a ese líder que nos enseñó, ¿verdad? Y decíamos sus frases. Yo me acuerdo que la que nos predicó a nosotros oraba cosas como desato ángeles, querubines, serafines, terafines. Y yo no sabía que era un terafín y un querubín, solo sabía que era Miguel y todos esos. Pero yo decía, terafines, querubines, turubines, pirulines, lo que haya que hacer. Yo decía, porque mientras uno empieza a entender todo lo que dice, por eso hoy le hice mucho énfasis en que entendiera lo que estamos diciendo, lo que estamos cantando. Bien, y así arrancábamos muchos. Estoy seguro que aquellas personas que nos empezaron a compartir no lo hacían forzadamente, les fluía de forma espontánea. No decían, vámonos a tomar un café, Alba, porque te tengo que hablar del libro de Levítico. No, estaban hablando
comiéndose algo, compartiendo un cafecito, de pronto haciendo deporte, y decían, oye, esta mañana Dios me habló. ¿Cómo así que Dios le habló? Sí, ¿a usted le habla Dios? ¿Cómo? ¿A usted no? No, a mí no. Venga, yo le puedo mostrar cómo Dios le habla, ¿en serio? Y les fluye y le botan a uno todo el arsenal de una forma muy espontánea. Estoy siendo claro, ¿verdad? Es decir, uno no los veía forzados, obligados, como muchas veces nosotros. Por ejemplo, aquí decimos evangelización, vamos por las casas, empezando por mí. Muchas veces, buenas, es que venimos, no tengo tiempo. Gracias. Tenemos que hacerlo de forma fluida. Entonces, eh, a algunos les pasó que alguien les compartió, pero solo un tiempo después ustedes decidieron atender ese llamado por una prueba, un problema o alguna situación. Porque hay otro grupo de personas que de pronto abuelita, cuando tenías 10, 12 años, te llevaba a la iglesia, pero no pasó nada. Y a tus veintitantos años, ahí sí vino otra persona y te habló y ahí sí lo tomaste en serio. ¿A alguien le pasó eso? Levante su manito. Ah, bien. De pronto algunos de niños fuimos. A mí me pasó así. Y mi mamá conoce del Señor yo tenía como 12 años. Yo tenía 12 años. Hoy tengo 43 y en marzo 13 cumplo 44. Eh, yo tenía 12 años por mi prima Diana, la pastora Diana que estuvo ayer. Un hermano de la pastora Diana estaba en las drogas y se fumaba hasta el agua del cilantro. Eso era horrible. Ese muchacho vendía las cosas, les robaba para ir a venderlo por bazuco. Bueno, estaba un tremendo. Y ellos conocen del Señor. El muchacho entra en rehabilitación y eso hizo clic en toda la familia. Sin WhatsApp y sin Facebook, y se hizo viral. Iván se rehabilitó. Iván conoció el Señor. Iván ya no fuma. Iván ya no consume. Iván ya no nos va a robar. Iván 3 veces que él ha intentado rehabilitarse, pero ahora sí es en serio. Mi mamá fue a escuchar todo ese mensaje y la persuadieron y ella decide conocer al Señor. Y yo tenía como 12 años. Pero miren, yo se los conté la vez pasada porque es así. Usted le puede preguntar a mi mamá, ella aún vive, y le puede decir, yo le decía, mamá, déjeme conocer el mundo. Yo soy muy joven y yo quiero vivir la vida. Y ella me decía, ay, mi hijo, usted no sabe lo que está diciendo. Y ella, pues, con respeto lo digo, fue muy torpe en los primeros años porque me inyectaba. Ella ponía Marcos Guida a todo volumen a ver si yo me convertía. Y yo, ese señor, yo, uy, no, ya, gracias, Señor. Y cuando la cantan hoy día, hay una raíz de amargura que todavía me brota. Uy, yo veo a mi mamá cuando cantan, tu fidelidad. Yo me acuerdo de mi mamá, pero yo ya sané eso, yo ya. Pero por el contrario, la mayor parte del tiempo fue muy sabia. Ella entendió que el niño quería conocer el mundo y oraba y seguramente nunca dejó de orar por mí. Y para hacerle corta una historia larga, como a los 25 más o menos entro a estudiar, conozco a la negrita que hoy es mi esposa y ahí empezamos por una compañera que teníamos en común, una amiga de ella que empezó a decirnos, se llama Paola Molina, todavía nos hablamos con ella, Janet se hable más con ella que yo, otra muchacha se llamaba Claudia Ángel, que ella era compañera de mi universidad y empezó. Y eso que mi mamá sembró a mis 12 años, fructificó a los 25. Es decir, todavía me acuerdo, un día de abril, no me acuerdo la cifra, el día exacto, pero un día de abril en un parque allá en La Coruña, en Ciudad Bolívar, yo sabía que era el Evangelio. A mí me habían enseñado y me habían explicado y yo por eso le había dicho a mi mamá, déjeme. También le dije a mi mamá, el día que yo me meta, me meto de cabeza. Dije, mamá, el día que yo me meta, yo me meto de cabeza. Ese día llegó 13 años después para ella. 13 años después de que ella sembró, yo lo tomé en serio. Descarado, ¿cierto? Había podido haberlo hecho a los 3 meses, pero 13 años después, yo por allá en un parque dije, Señor, ¿sabe qué? Sí, yo acepto que usted sea el Señor de mi vida. Yo lo reconozco a usted como el Señor de mi corazón. Yo quiero que me escriban en el libro de la vida y yo no quiero a usted seguirlo porque ya no es mi novia, sino porque yo creo que usted va a ser mi Dios. O algo así similar dije. Y desde ese día
¿Fallas? Todas las que quieran, pero no hemos vuelto atrás en el sentido de devolvernos al mundo. Desde ese día del año 96, abril del año 96, estamos de cabeza. Yo fui profético, de cabeza nos metimos. Todo esto que ya hace parte del mensaje es para decirle que algunas semillas no son inmediatas. Y si usted tiene un hijo, un esposo, un yerno, un suegro, una suegra a la que usted le ha compartido y a la que ya de verdad usted dice, no, yo ya me cansé porque es que yo ya veo que hasta le molesta, tranquilo, que eso va a dar fruto en algún momento. Eso va a dar fruto en algún momento. El problema, lo hablaremos en 6, 7 minutos, es que ese tiempo se está acabando. El problema es que ya no hay tanto tiempo como cuando mi mamá en la década de los 80 me compartió, porque también tengo que decirle que estamos en tiempos finales. Ay, eso lo dicen todos, pero es que es cierto, es cierto. Bien, avancemos. Vaya conmigo al libro de Marcos. Libro de Marcos, Nuevo Testamento, Evangelio según Marcos. Y el título de esto para el registro, para la producción y para los que toman nota es básico. El evangelismo como semilla. El evangelismo como semilla. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y esta es la respuesta a la siguiente pregunta. Creo que le voy a hacer 3 preguntas y esos son los 3 tópicos, los 3 temas de hoy. ¿Por qué debo evangelizar? ¿Por qué debo evangelizar? Marcos capítulo 16, versículo 15. La respuesta a esta pregunta es porque es un mandato. Una vez más, ¿por qué debo evangelizar? Porque el rey lo dijo. Usted cantó conmigo hoy que era el rey, ¿cierto que sí? ¿Aló? ¿Cuántos creen que Dios es rey? Y como rey es soberano. Rey significa que es un monarca. Rey no es democracia. A Dios no lo elegimos. Él es y ha sido siempre. Y si Él lo dice, yo debo hacerle caso porque Él es el rey. No sé cuántos vieron cosas como Guerra de Tronos. Juego de Tronos, perdón. Juego de Tronos. Ahí era una guerra de reyes. Y si el rey decía, se hacía. La primera respuesta a la pregunta ¿por qué debo evangelizar? Es porque Dios así lo ha establecido. Es un mandato. Marcos 16:15 en la Nueva Traducción Viviente dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Entonces ahí Jesús, antes de irse, ya tenía el avión ahí esperándolo en el aeropuerto del rapto, donde él lo iba a llevar, donde él se iba a ir a subir al tercer cielo. Ya tenía el avión ahí y él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Entonces, no es si quieren, si me hacen el favor, si les parece bien, si no están muy ocupados. Si de pronto les fluye, háganme el favor, no sean así, no sean mala onda, por favor, vayan, es una orden. Como decirle, Dani, tráigame esa agua, tráigame, hermano, no mentiras. Es un mandato, es un imperativo. Estoy siendo claro, ¿verdad? Primero es un mandato. Lo segundo es por qué debo predicar, es para salvar a la gente de la condenación. Muchas veces se predica de abundancia, de prosperidad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prosperidad. Eso todo el mundo es wow, like. Pero pocas veces se predica de que el infierno es real. De que el infierno es real. Es una realidad que no podemos esconder. Es una realidad que no podemos ocultar. Las personas no van al limbo, como dice Caleb Morales. No hay un limbo. No hay un lugar intermedio donde yo pago una misa para sacar a mi lugar, a mi familiar. Dice la Biblia, está establecido que los hombres mueran una única vez y después de esto, el juicio. Entonces, ay, pastor, yo voy a esperar
para sacar a mi familiar pagando una misa en el 20 de julio para que mi familiar salga del purgatorio. El purgatorio es una idea religiosa que ha disimulado, ha camuflado y ha hecho mediocre la fe. Porque hay personas que creen que van a llegar al purgatorio y de allá los van a sacar y allá sí se van a arrepentir. No hay opción. Es aquí en la tierra, es en vida donde las personas deciden dónde van a pasar su eternidad. Con esto quiero decir es que el hombre y la mujer obviamente son eternos, no inmortales, son eternos. Es decir, todos moriremos a menos que venga el Señor en el rapto prometido para la iglesia y nos lleve. Como las películas, quedará la ropita ahí y nosotros fuimos raptados, no morimos. No es que nos mató, no, nos llevó. Pero si eso no ocurre, moriremos, falleceremos y habrá una lápida que dirá, aquí yace César Garzón, ingeniero, playboy, filántropo, millonario. Aquí yace César Garzón, un pecador que entendió que era en vida cuando debía arrepentirse. Bien, en vida, hermano, en vida, dice un poema. Por eso debemos predicar. El infierno es real, pero el infierno está reservado para el diablo y sus demonios. Mis queridos hermanos, segunda de Pedro 3:9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Lo que le quiero decir es que hay personas que dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué creó el infierno? Dios creó el infierno para Satanás y sus demonios, no para las creaciones de Dios. Pero dio algo tan impresionante y poco entendido y predicado que se llama libertad, libre albedrío. Él había podido hacernos autómatas, robots de, Señor, yo creo que tú eres... No, Él tiene que hacer, o mejor, nosotros debemos decidir voluntariamente qué hacer con eso que nos predica. Esa persona que te predicó en tus primeros inicios seguramente era intensa, seguramente no dejaba de llamarte, seguramente venía el domingo y hermano va a ir a la iglesia y usted roncando, ay, diga que no estoy. Era intenso, pero no te obligaba, no te obligó. Es más, mis queridos hermanos, si usted está aquí obligado, como dice la pelota de letras, bien pueda, ahí está la puerta, porque esto no es de obligación, esto no es porque toca. Bien, el infierno, Dios dice en 2 de Pedro 3:9 que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos, ¿cuántos? Todos. ¿Quiénes? Todos procedan al arrepentimiento. Pero se dice o se cree, o hay como una fábula, una historia, no una fábula, sino una historia, que los ángeles quisieran venir a predicar. Que los ángeles le dicen a Dios, déjeme ir a predicar. Y Dios dice, no, esa es tarea de la iglesia. Los ángeles podrían venir y se apareció el ángel Gabriel en el cerro tal, diciendo arrepiéntanse. Y entonces ahí sí todo el mundo haría romería, haría una congregación muy grande. Dios no tiene esa estrategia. Él hace que el uno a uno, el voz a voz. Yo comparto mi fe, él comparte su fe, ellos comparten su fe. Y así nos multiplicamos en el buen sentido de la palabra como un virus, como un buen virus. Nos vamos multiplicando. Número 3 de los argumentos de por qué debo evangelizar es porque no queda mucho tiempo. Mis queridos hermanos, sueno a pastor, predicador de los años 80. Yo he crecido, llevo casi 3 décadas en el evangelio escuchando Dios viene pronto. Pero pues cabe también decir que para Dios un minuto es como 1000 años y 1000 años como un minuto. Él no tiene afán. También dice la Biblia que nadie sabe cuándo vendrá todo ese evento apocalíptico, pero el tema es que eso va a ocurrir. Aló, eso va a ocurrir. ¿Cuándo? Ni siquiera Jesús sabe. La Biblia dice que solo el Padre. Entonces, cuando pasa un día, cuando pasa una semana, o como hoy que se está casi cerrando el mes, pasa un mes y no ha venido Jesús, no es otra cosa que por la misericordia de Dios. Porque Dios dice, esperemos, todavía falta gente por predicar, todavía falta gente que acepte al Señor, todavía falta que se comprometan, todavía esperemos.
pero va a haber un día, acuérdense de Noé. Bueno, no se acuerden porque no lo conocimos, pero recuerden la historia de Noé. Noé decía, va a haber un diluvio, va a llover, todo se va a acabar, todo se va a inundar, todo se va a ahogar. Y la gente miraba y como veía sol se le burlaban. Ay, Noé debe estar borracho. Y Noé por años estuvo construyendo un arca. Todo el mundo pasaba y veía los palos y Noé con las curitas porque se machucaba y todo eso. Y todo el mundo dice, Noé, sí, es que ese Noé sí que es fanático. Uy, qué fanático que es. Pero cuando empezó a caer gotas, cuando empezó a llover, 1 hora, 2 horas, 6 horas, 8 horas, 2 días lloviendo, ya todo empezó a inundarse. La gente empezó, Noé, por favor, Noé. ¿Usted se alcanza a imaginar ese trauma emocional para Noé? Que el vecino que le vendía la carne estaba, Noé, por favor, abra. Y él dijo, yo ya no puedo abrir. Le rogué cuando usted me vendía los 500 de hueso poroso, la carne, el caldo de costilla, cuando usted me atendía, que yo le rogaba, pero, oiga, venga, vecino, atiéndame, escúcheme, mire, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no le puedo, yo quiero abrirle, pero ya no le puedo abrir el arca. Lo que le tengo que decir es que va a haber un momento donde se va a cerrar, donde ahorita hay comezón, ahorita podemos reunirnos y hacer servicios y transmitir libremente, pero ya estamos viendo en este siglo XXI, en el Oriente, donde a gente por predicar lo descabezan. Yo no sé qué tan buen pastor sería si es que creo ser un buen pastor, si a mí me pusieran en riesgo a mi familia por la fe, si a mí me dicen, o niega su fe o le mato a su niña, hermano, yo no sé qué diría, y Señor, que yo no sé qué diría. Ay, sí, dispárele, tranquilo que Dios proveerá. Ja. Pero de ese calibre estamos viendo hoy día. Y no es que no la ame, y no es que no ame a Dios, pero solo en la emergencia es cuando uno sabe cómo está la situación. Queda poco tiempo y no es mi interés aterrorizarlo, porque para eso traería una vela y le pondría el dedo. Dice, ay, le dolió, pues así le va a doler en el infierno porque se va a quemar. Y funcionaría. Y sería algo válido, porque es cierto. Mateo 24, Mateo 24 narra las señales antes del fin. Y no tengo el tiempo porque no ese es el enfoque. Ahí hay señales, pero mire conmigo el versículo 7 de Mateo 24. Mateo 24, 7. El título de ese fragmento es Señales antes del fin. Y está haciendo una lista de señales. Y usted me va a decir si esto está ocurriendo o no. Y lo que está haciendo Jesús es diciendo, miren, van a haber unas indicaciones, van a haber unos indicadores, van a haber unas muestras. Cuando eso ocurra, ya va a empezar el fin. Entonces, dice Mateo 24, 7, porque se levantará nación contra nación. Melqui nos contaba que Ucrania, bueno, que hay un tema tremendo entre Ucrania y Rusia, ¿no? Hay rumores de guerra hoy, fresquito, eso es de hoy. Rumores de guerra se están viendo por todo lado, que Putin, que Joe Biden, que digo, que no digo, que tienen el botón para la arma nuclear ahí, mejor dicho, que Irán, que una cantidad de cosas, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Dígame si este COVID no es, entre comillas, una peste. Y no es el único, ¿no? Ha habido la gripe aviar, el H1N1, la influencia y seguramente las que vienen. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será el principio de dolores. Me corresponde decirle que la Biblia dice que vienen cosas peores, que vienen cosas terribles, pero antes de que le dé, Dios guarda su iglesia en medio de, Dios preserva su iglesia en medio de. Usted dice amén, claro que sí, pero los que no son de la iglesia están expuestos a eso. Son como ese Noé diciendo va a llover. Le pregunto, mi querido hermano que me está entendiendo, ¿de quién es la tarea o de quién fue la tarea para construir el arca cuando iba a venir el diluvio? ¿De Dios o de Noé? De Noé. Noé martillaba, pero también predicaba. Entonces nosotros ensayamos la alabanza, pero también debemos predicar.
Recogemos los diezmos, pero también debemos predicar. Pintamos las paredes de la iglesia, pero también debemos predicar. No podemos olvidarnos de esa responsabilidad. ¿Por qué debo evangelizar? Porque es un mandato para salvar a la gente de la condenación y porque no queda mucho tiempo. Segunda pregunta, ¿cómo evangelizar? ¿Cómo? Y la palabra evangelizar de pronto uno como que nombra evangelizar y ya dice, uy, repartir tratados, subirme al Transmilenio. No, no es tanto eso. Porque repartir un tratado, escúchenme muy bien, un tratado llamamos a una hojita donde hay una enseñanza bíblica, donde la persona lee eso y se invita a que acepte al Señor en su corazón. Eso es un tratado. ¿Aló? Es una hojita, un volante. Entregar un tratado no es evangelizar. Pararse en el Transmilenio y decir, hermanos, o personas, o seres de la tierra, decirle, oigan, miren, yo quiero que ustedes me escuchen porque el tiempo está difícil, hay cosas terribles que están pasando y solo Dios nos puede ayudar y yo quiero orar por ustedes. Bien, eso está bien, eso hay que hacerlo. Ese es el inicio de la evangelización. Pero la evangelización y el modelo de Jesús de evangelización es acompañar a que la persona tenga un nuevo nacimiento. A que la persona no solo haga una oración y diga como un lorito, "Rúa, rúa, Señor, yo te acepto mi corazón, te escribo mi nombre en el libro de la rúa, rúa". Y no me estoy burlando de la oración, me estoy burlando de la práctica que nosotros a veces decimos 1, 2, 3 por mí, salvo ya dijo la oración de fe, ya, listo, ya, listo. La Biblia sí dice en Romanos, dice que si alguien confesara con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Si esa persona hace esa oración con fe y le llega a pasar algo y muere, si hubo fe en esa oración, la Biblia dice que él es salvo. Pero es una gran diferencia acompañar ese proceso para que la persona nazca de nuevo, cambie sus viejas prácticas, mate a su viejo hombre de hambre, lo deje muerto de hambre porque ya no alimenta las pasiones, ya no alimenta la lujuria, ya no alimenta los chismes, la rabia, las iras, las contiendas y todo lo que nos hace hablar con los dientes pegados, sino que alimente lo espiritual, el amor, el perdón, la esperanza, la fe, la bondad, el dar, el abrazar, el servir. Eso no nos brota. A mí la persona que me compartió duró años, literal años ahí, compañera de universidad, y yo ya empezaba como un bebé a hacer solitos. Yo ya llegaba solo a la iglesia y ella, ay, viniste, ay, qué bueno, viniste solo, madrugaste y llegaste temprano, wow, qué bueno, te felicito. ¿Me sigue? Bien. Para esto, ¿cómo evangelizar? Quiero contarle, mejor voy a leerle porque leyendo me demoro menos. Lucas capítulo 8, versículo 26 nos narra la historia de un hombre endemoniado que vivía en un lugar que se llamaba Gadara y es el endemoniado gadareno. Gadara se llamaba el lugar. Lucas capítulo 8, versículo 26. Bien, y me voy a leerlo, pero por favor, presten mucha atención a la lectura. Presten mucha atención a la lectura porque hay detalles importantes. Dice Lucas 8, 26. Versículo 27. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, que no vestía ropa, o sea, estaba desnudo, que no moraba en una casa, o sea, era habitante de calle, sino que vivía en los sepulcros, o sea, en el cementerio. El endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es que estoy escuchando la Biblia narrada todos los días y eso me tiene motivado. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y mire, tremendo, le ataban con cadenas y grillos, pero también las cadenas pero rompiendo las cadenas era impelido es conducido por el demonio a los desiertos. Tremendo. A mí me amarran con una manila, un lazo, una cabulla y ahí me tienen toda la semana. A este hombre lo amarraban con cadenas
y candados y ¡puf! Y alcohol aplasta. Y rompía las cadenas. ¿Usted lo está leyendo conmigo? ¡Ah! Impresionante, rompía las cadenas. Versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos, o sea, una manada de cerdos y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, es decir, se botaron todos los cerdos al lago y se ahogaron. Versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Escuche esto, por favor, que es impresionante, imposible, como decíamos hoy. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Míreme, ya no era el endemoniado, ya era el hombre de quien habían salido los demonios. Conclusión, era el ex endemoniado. La gente dijo, ese no era el que rompía cadenas, ese no era el que andaba desnudo, ese no era el greñudo que estaba en el cementerio. Mírelo, mírelo, sentado a sus pies, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Es decir, que yo me imagino que el hombre dejaba la baba escurrir, era así todo como, o sea, estaba llevado, discúlpeme la expresión, estaba endemoniado, pobre hombre, esos desnudos de todo. Y cuando vuelven a ver, después de que Jesús saca a los demonios, el hombre está vestido, seguramente cansado y con hambre, pero atento, en su cabal juicio, atento a lo que Jesús le decía. 36. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y el hombre de quien habían salido los demonios, ya no lo llaman endemoniado, le rogaba a Jesús que dejase estar con él. Pero Jesús, despidiéndolo, le decía, versículo 39, vuelve a casa y ¿qué? Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando, posteando y retuiteando todo lo que Dios había hecho por él, por toda la ciudad. Cuántas grandes cosas había hecho Jesús con él. En este evangelio, que es el que estamos leyendo de Lucas, hace parte de los sinópticos. Marcos, Mateo hablan de lo mismo y narran en esos evangelios que este hombre se fue a Decápolis. Decápolis, Deca es 10, polis es ciudad, es decir, se fue a 10 ciudades a contar lo que Dios había hecho con él. ¿Cómo evangelizar? Contando tu propia historia. Tú debes tener, mi querido hermano, amigo, familia, una historia que contar. Debe haber un antes y un después de Cristo en tu vida. Ay, es que el pastor era malo y ahora él es bueno y por eso tú debes aceptar a Jesús en tu corazón. Ay, sí, eso es el pastor. Y usted, no, pues yo voy a la iglesia porque las alabanzas son tan bonitas. Yo he escuchado gente que dice, yo voy a la iglesia porque las alabanzas son tan bonitas. Ay, en serio, me provoca. No venimos por lo bonita que es, venimos porque de aquí sale vida para que las personas puedan vivir, aunque las alabanzas son bonitas. ¿Me siguen? Sé que sí. Hubo un antes y un después de Jesús para el ex endemoniado. Llevaba años. Algunos de ustedes o sus familias pueden estar llevando años de alcoholismo, años de drogadicción, años de parranda, pochola, años de ruina, años de enfermedad. Ese es el antes. Y Jesús puede cambiar esa situación y con esa historia tú puedes ir a Decápolis. Bueno, no vaya a Decápolis, a Kennedy. Bueno, no vaya a Kennedy, a su cuadra. No vaya a la cuadra, vaya al 102 que le queda al frente y hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Andaba desnudo, vivía en la calle, en el cementerio, rompía cadenas, pero este evento se hizo viral y la gente vino a ver qué pasaba. La gente vino y, ¿qué pasa? ¿Ese es? Oiga, y era hasta simpático, ¿no? Mire, ya así peinadito, pobrecito. Tremendo, tremendo. Endemoniado. Él quería seguirlos y Jesús le dijo, ve tú a tu casa y cuenta
tu historia. Aquí la pregunta es, ¿tienes historia que contar? Ay, sí, la de Pasión de Gavilán. No, 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 no me estás entendiendo. ¿Tienes historia con Jesús que contar? ¿Tú y Jesús han construido historia? Uy, un día estaba yo pensando, algún día un hombre de este lugar, que está en este lugar, un día se los conté, dijo, yo escuchaba la voz del diablo que me decía, tírese por este quinto, sexto piso, tírese abajo. Y me decía, y pastor, yo sentía unas ganas de botarme, pero ahí mismo me ponía a orar y su vida cambió. ¿Historia? ¿Aló? Historia. Tienes una historia que contar. Puedes llevar años en la iglesia, pero no tener cambio. Puedes tener años de decir que eres cristiano y no tener una evidencia. Y ese es un peligro. Tú puedes esconderte de Dios en las paredes de la iglesia. Puedes poner un pescadito en el trasero, en la parte de atrás de tu carro diciendo Jesús. Es más, otros más atrevidos dicen Jesús es mi guía. Y es el que se pasa todos los semáforos en rojo, el que le han puesto 5 partes y su carro está inmovilizado por mal parqueado. Si no tienes nada que contar, ¿de qué vas a evangelizar? Si no tienes nada que contar, ¿de qué vas a evangelizar? Para que lo crean, es necesario que lo vean. Yo llegué y me metí más en Dios viendo a esas muchachas que me predicaban. Bueno, tranquilo, no por las muchachas, no viéndolas a ellas, sino viendo lo que hacían. Cualquier momentico en la universidad que había tiempo, vamos a orar. Y nos metíamos a los salones a orar. Y les he contado a varios, nos prestaron la Universidad Distrital, la Facultad de Tecnología, la que queda en Candelaria, nos prestaron el salón múltiple. Bueno, a mí no, yo hacía parte de los que estaban, a un muchacho que tenía historia con Dios y se gestionó, no sé cómo, pero hizo que le prestaran el auditorio principal para hacer una vigilia cristiana en la universidad pública. Y allá estábamos, y cantaba Marcos Witt, y ahí sí me gustaba Marcos Witt. Y ahí sí me gusta Marcos Witt. Porque tenía historia, ese muchacho se le veía la historia, a estas muchachas se les veía la historia. ¿Habla usted con personas? A mí me gusta hablar con varias personas, siempre, una en particular, una familia muy querida, no es de esta iglesia, nos vemos con poca frecuencia, pero cada vez que nos vemos cuentan unas cosas que nos dejan pensando, y Dios es esto, Dios es de diferente color, Dios hace esto, Dios, y uno dice, uy, wow, es tremendo, y eso que no viene a nuestra, ¿qué tal viniera? Es decir, cuando te encuentras con alguien que has impregnado de fe, de esperanza, de aliento, o quedas impregnado de, ay no, eche ya pasador porque nos van a robar, ay ponga cuidado porque nos van a matar, ay no, no se junte, ay, y ya uno se estresa de verlos, ay no, ¿qué tal que de verdad ya pase algo? Final, final. ¿Qué gano? Alguien bien astuto que le gustan los negocios. Listo, pastor, ¿yo qué gano si evangelizo? ¿Qué gano yo? ¿Cómo voy yo ahí? CBY, ¿cómo voy yo? ¿Qué gano? Primera de Corintios 3, versículos 6 al 8, por tiempo se lo voy a leer. En la Nueva Versión Internacional dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que, escúcheme muy bien, Primera de Corintios 3:6, Primera de Corintios 3:6 dice en el versículo 7, así que no cuenta, no es importante ni el que siembra ni el que riega. No era importante mi mamá a mis 12 años, ni Claudia Ángel y Paola Molina a mis 25. Ellas no eran importantes en el sentido de lo que estaban haciendo. No es ni el que riega ni el que siembra, sino Dios es el importante, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo.
cada uno de nosotros seremos recompensados según su propio trabajo. En otras palabras, en otra cita de la Biblia dice que el que gana almas es sabio, el que gana almas es entendido, el que gana almas tiene una historia que contar. Mis queridos hermanos, empezando por mí, a buscar historias. No a copiar y pegar de internet. Historias para evangelizar. Y ya te salen muchas. Sino a buscar tiempo con Dios. A cambiar, a renovar. El que decía groserías, a buscar una historia. Usted le va a poder decir, uy, yo era el más. Yo les cuento, César Garzón era re grosero. Ay, me da pena. Grosero. Yo era ahí, si hicieran un video de mí en esa época, mis 18, 19, yo decía, ¿qué hubo? ¡Pi! ¿Cómo le ha ido? ¡Pi! ¿Dónde está usted? ¡Pi! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pi! Y Dios, de verdad que ahora me machuco, digo, gloria al Señor Dios Todopoderoso. No, pero fuera de broma, yo me machuco y digo, Jesús, en serio, si quieren me machuco ahorita y verán. Porque de la abundancia habla el corazón. Una historia, busque una historia con Dios. Busque una historia en su hogar. Si usted, y con esto finalizo, si usted pasó por infidelidad y Dios lo sacó de ahí, hay hogares infieles que están esperando que usted le cuente. Si usted pasó por agresión física, fue el agresor o fue la agredida, fue la víctima, hay personas agredidas que están esperando que usted le cuente. Si usted pasó de vivir en una miseria y una ruina a ser un hombre, una mujer próspera, hay personas que están esperando que usted le cuente esa historia. Si tú no podías tener hijos y ahora tienes 2, 3 hijos, hay personas esperando contar esa historia. Es decir, lo que nos pasa, en particular lo malo, las temporadas difíciles, son historias impresionantes para hacer y convencer, persuadir mejor a las personas para acercarse al Señor, porque es Él el que convence, es Él el que hace, miren, es Él el que hace que ustedes vengan a este lugar. Yo no los puedo convencer, yo me esfuerzo y lo trato de hacer bien y cada día trato de hacerlo un poquito mejor, pero es el Señor el que hace que ustedes quieran. Él es el que provoca el querer como el hacer.